social y político que estamos viviendo en Chile y en el mundo también, ¿por qué no? ¿Por qué no ampliar también la mirada más allá de nuestras fronteras? Así que gracias a Yerko también, que es el representante del instituto, quien va a moderar, ¿no es cierto?, la participación de Hernán en esta jornada. Gracias a David y a Carolina, que son las personas invisibles, entre comillas, ¿no es cierto?, que trabajan en toda la parte logística, organizadora de este encuentro. Así que gracias por participar y obviamente los dejamos invitadas a los próximos encuentros que vamos a hacer de aquí a fin de año. Ya tenemos programados un ciclo más durante el mes de noviembre. Así que gracias, Yerko. Super. Muchas gracias, Marcelo. Hola a todas, todos, todes que nos están acompañando en esta transmisión de este segundo taller de Historia y Políticas con Jóvenes, ya que hemos denominado Aproximación desde la Historia y Ciencias Sociales al Debate Constituyente. Esto en el marco, como bien decía Marcelo Arancilla, nuestro coordinador de vinculación con el medio, a partir del ciclo de talleres con estudiantes de enseñanza media que estamos desarrollando desde la Facultad de Filosofía y Humanidades, ¿ya? Aprovecho también de saludar y agradecer a David, a Carolina que nos están acompañando, ¿ya? Y también entregarles saludos y agradecimiento al equipo de Decanatura por su intermedio también, por el intermedio de Marcelo, al apoyo de esta iniciativa para que se puedan gestar estos espacios tan importantes, sobre todo en el contexto y el momento histórico que estamos viviendo, ¿ya? La semana pasada tuvimos un primer taller asociado a esta parte de Historia y Política con Jóvenes. Estuvimos con el profesor Robinson Silva, doctor en Historia, que nos presentó debates constituyentes de la historia chilena, pueblos, democracia y conflicto, el pasado lunes 5 de octubre. ¿Ya? Y hoy agradecemos la presencia y participación del doctor Hernán Cuevas, ¿ya? Docente del Instituto de Historia y Ciencias Sociales. Él es doctor en Ciencia Política, ahí nos podrá ir contando un poco más sobre su experiencia también y formación, que nos va a presentar el segundo taller que hemos denominado Ciudadanía y Democracia, qué lugar ocupan en el debate constitucional, ¿ya? Es importante también destacar que la primera aproximación que hizo el profesor Robinson Silva estaba desde su disciplina, ya desde la historia. El profesor Hernán Cuevas nos va a ofrecer una mirada desde la ciencia política, politología, ciencias sociales, y nos irá haciendo la aclaración también, destacando que el profesor Hernán Cuevas, sus investigaciones también se han caracterizado por elementos de carácter interdisciplinar, su formación también versa de manera dialogante entre historia, filosofía, política, ¿ya? Entonces, por tanto, le agradecemos muchísimo esta oportunidad también. Así que eso, Hernán, vamos a tener la misma dinámica que la semana pasada, contarle a todos y todas que estamos en una transmisión doble a través de esta plataforma de Zoom, ¿ya? Pero también estamos saliendo en vivo a través de la página de YouTube de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Así que vamos a ir recogiendo dudas, consultas y preguntas a través de estas dos dimensiones, ya, así que lo pueden dejar acá en la barra de comentarios, en el chat o también en la transmisión, y nosotros luego la vamos a ir comentando y nos vamos a ir pronunciando también referente a eso. Ya al final de la actividad, igual si alguien se anima, nos puede ir contando de dónde viene, ir haciendo algún comentario, así que está abierto el espacio. Bueno, ¿te parece bien entre 20 y 25 minutos también para que yo te vaya avisando? Así dejamos espacio a las preguntas. Perfecto. Ya. Bueno, muchas gracias por esa presentación además tan conceptuosa, ¿no? Espero poder estar a la altura también de las expectativas que una presentación así crea, ¿no? Bueno, muchas gracias también al instituto, a la facultad, a todos quienes trabajan en la facultad también, en las tareas de vinculación con el medio, que como bien decía Yerko, suelen ser tareas más bien invisibles, pero muy importantes, ¿no? Esta actividad no sería posible sin todos ustedes, ¿no? Y especialmente darles las gracias también a quienes tienen alguna expectativa en esta presentación, porque se han interesado por una temática que hasta hace poco tiempo atrás yo creo era poco atractiva, poco sexy, llamémoslo, ¿no? Y de alguna manera hoy en día, ¿no? Y tal vez ya desde hace un año en adelante, desde el año pasado, desde más o menos octubre del año pasado a la fecha,
estamos en realidad en un proceso de repolitización de nuestra sociedad y me parece que de manera auspiciosa también, ¿no? Se han creado una serie de espacios para que de manera intergeneracional incluso comencemos a hablar sobre cuestiones políticas, ¿no? Que habían quedado durante largo tiempo en realidad un poco entre paréntesis, yo creo, en nuestra esfera pública, ¿no? Y bueno, como decía Yerko, aquí tenemos básicamente distintos conceptos, pero a mí me gustaría partir porque reflexionemos por un momento en torno de esta idea de democracia, ¿no? El término democracia. ¿Qué es lo que significa para nosotros democracia, ¿no? ¿Qué es lo que significa para cada uno de nosotros la democracia? Es una cuestión bien importante, porque a partir de cómo pensamos, de las percepciones que tenemos acerca de lo que quiere decir ese término, tenemos en realidad una serie de efectos prácticos, ¿no? Verdaderos, ¿no? Hay un teorema clásico en ciencia social, ¿no es cierto?, que es el teorema de Thomas, que justamente dicen, si algo es verdad en las percepciones, se vuelve realmente verdadero también en sus consecuencias. Es decir, lo que nosotros percibimos acerca de qué es lo que es, cómo nosotros definimos, ¿no es cierto?, democracia, es algo que tiene, por lo tanto, consecuencias reales, ¿no?, en la práctica. Entonces, tiene mucho sentido que reflexionemos un rato acerca de qué es lo que es para nosotros la democracia, ¿no? No sé si tenemos, David, la posibilidad de que algunos de los estudiantes y de las personas invitadas que están participando puedan escribir en el chat, ¿no? Y que nos demos unos 2 minutos para decir en qué es lo que pensamos cuando pensamos democracia, sobre el término democracia. Sí, no hay problema. Queda abierta ahí la pregunta. No sé si alguien también se atreve, Hernán, puede hacer un comentario también, me imagino, ¿cierto? Sí, por supuesto, cualquiera, o sea, yo no tengo problemas en eso. Puede levantar la mano, también contestar en la barra de chat que es democracia. ¿Ya? ¿O qué concepto asociamos democracia? ¿Así era la pregunta? Así es, así es. Recuerden que también Zoom permite una herramienta en participante. Ustedes pueden levantar la mano y eso también me notifica acá. Así que hay una pregunta en torno a la democracia. Nadie se atreve, parece. Es una palabra muy grande. Puede ser, el silencio también es contenido Sí, en estos casos. sí. Bueno, una de las formas de referirse también a la democracia es por medio de sus opuestos, ¿no? Aquello que no es la democracia. Estos términos que son tan grandes, por así decirlo, ¿no? Suelen tener dificultades o solemos tener dificultades para cómo relacionarnos con ellos, cómo definirlos, ¿no? Ahí parece que hay una... Y ahí nos comentó Connie, dice la voz del pueblo. Uh-huh. La voz del pueblo. ¿Hay alguien más que se atreva a decir algo? Sería muy... Bueno, ya tenemos una primera expresión. Pueden comentarnos, acá no hay ninguna evaluación. No hay Sí. rúbrica ni nota para que vayan soltando ideas. La voz del pueblo es una primera expresión. Connie, ¿te puedo contrapreguntar algo? Por supuesto. Ya, Connie, ¿por qué pensaste de esa manera? ¿Qué es lo que nos quieres decir con Básicamente porque de lo que yo puedo entender como democracia, aparte que es una, por decir así, forma de gobierno, evidentemente la gente que, en este caso, cuando nosotros hablamos de elegimos a nuestro presidente o a nuestros representantes por democracia, las personas que los eligen básicamente es el pueblo. Entonces, por eso que puse la voz del pueblo, porque a través de los representantes que nosotros escogemos está la voz del pueblo, básicamente, la voz de
de la gente que lo eligió, el por qué, etcétera. Por eso puse que era la voz del pueblo. Connie, una pregunta, ¿de dónde nos está acompañando? ¿De algún colegio, territorio, ciudad? Del Colegio Cardenal Raúl Silva Enríquez de Payaco. Súper, muchas gracias, Connie. Muchas gracias, Connie. Muy importante lo que nos has comentado, además. Acá hay otro comentario también, Hernán. Diego Parra nos dice: un gobierno que se fundamenta en la participación de sus ciudadanos para gobernarse. Diego, si nos puedes comentar también de dónde viene, dónde nos estás comentando. Por supuesto, yo soy del Colegio Concepción de Chillán, alumno de cuarto medio ya. Ya, muchas gracias, Diego. Bueno, las dos participaciones, ¿no es cierto?, de los compañeros tienen mucho sentido, ¿no? Y lo que es importante en la segunda, en la de Diego, sobre todo tiene que ver con esta idea como del autogobierno de los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos que se autogobiernan participativamente, ¿no? Lo que señalaba, en cambio, Connie, ¿no?, tiene sobre todo que ver con la representación de la voz del pueblo, la representación de los intereses, de la identidad del pueblo en esta forma de gobierno, ¿no? Porque también, si bien no lo escribió, mencionó que se refería a una forma de gobierno. Y ahora leo una de Roberto Hernández. Roberto Hernández nos dice que él es profesor del Colegio Blas Pascal de Osorno. Ya tenemos Payaco, Chillán y Osorno en tres preguntas. Dice Hernán: creo que la democracia, más allá de ser un sistema de gobierno y participación, es un proceso de construcción social y político. Ejemplo, Atenas, su proceso fue monarquía, tiranía, democracia. Bueno, sí, todos tienen mucha razón en lo que nos han compartido, porque efectivamente la democracia es algo que se construye social y políticamente, ¿no? Y es un proceso, no es una entidad dada, ¿no?, de una vez y para siempre, sino que es una entidad cambiante en el tiempo, y desde ese punto de vista tiene toda la razón don Roberto también, ¿no? Diego, igual Hernán ha complementado una información, dice también: más que un autogobierno, dirías que es una cooperación entre el Estado y la gente. ¿Y por qué es lo que nos quieres decir con eso de la cooperación entre el Estado y la gente? ¿Por qué cooperación? Porque no creo que la gente finalmente se autogobierne, sino que el Estado necesita tomar las ideas de las personas para ver cómo se va a gobernar. Por eso digo que es más una cooperación, porque se necesita de ambas partes. Ok, sí, de acuerdo. De acuerdo, todo lo que ustedes han dicho, ¿no?, es correcto, en verdad, ¿no? Y como les decía, para introducir la conversación de hoy día, porque mi interés es que sea algo más similar a una conversación más que a una presentación propiamente, ¿no? La importancia que tienen nuestras opiniones y nuestra visión acerca de la democracia y cómo la concebimos, ¿no?, es fundamental. Piensen ustedes que, tal y como lo dice, por ejemplo, don Roberto, ¿no?, acá, por tratarse de un proceso de construcción social y político, ¿no?, la democracia depende de nuestras opiniones como ciudadanos realmente, ¿no? Y una democracia, siempre lo digo yo, como una plantita, ¿no?, como una flor, que requiere también del cuidado y de la preocupación de quiénes son los ciudadanos. En la medida en que nosotros no regamos la planta, ¿no es cierto?, y no cuidamos sus flores, esta nunca volverá a florecer y más bien se marchitará. Lo mismo, ¿no es cierto?, ocurre con los regímenes políticos. En la medida en que no cuidamos estas formas de gobernarnos, ¿no? Este también, producto de que es justamente el resultado de un proceso social y político del que somos partícipes, ¿no?, puede terminar también decayendo, destruyéndose, corrompiéndose y finalmente perdiendo su relevancia, ¿no? Y creo que justamente es eso lo que nos estaba ocurriendo, ¿no?, en Chile hasta fecha reciente, ¿no?
hay un proceso, ¿no?, de deterioro del régimen democrático, de deterioro de la experiencia de la ciudadanía, de deterioro de la experiencia que la gente tenía de su capacidad de influir sobre lo que ocurría en la vida pública en el país, ¿no?, que terminó alejándolos cada vez más de las instituciones, cada vez más de quienes son los gobernantes, cada vez más de quienes constituyen parte de este grupo selecto de individuos que se dedican y que viven de y para la política, ¿no? Y que genera también un malestar y una desazón con respecto a la democracia finalmente como forma de gobierno. Durante mucho tiempo teníamos en las encuestas justamente indicaciones claras de que había un distanciamiento entre las instituciones y su valoración por parte de las personas, ¿no? Y por otra parte también la valoración que las personas tenían acerca de los políticos y el proceso político propiamente. Pero por otro lado, también ocurría algo que aparecía como paradójico, ¿no? La paradoja era fundamentalmente que la democracia parecía ser valorada así, ¿no? No se valoraba la democracia realmente existente entonces, ¿no? No se valoraba ni a quiénes son los políticos, ni las instituciones constituidas en Chile. Pero sí había una cierta idea de que la democracia como concepto, ¿no?, sí tenía un valor importante para las personas. Entonces, una primera cuestión que habría que decir, creo yo, se refiere justamente a esta diferencia que es propia de la vida, ¿no?, entre el ideal, ¿no?, y lo que realmente ocurre, ¿no?, la realidad fáctica, la realidad empírica, ¿no?, que dista muchas veces, ¿no es cierto?, de lo que idealmente pensamos, ¿no?, que debiera ser, en este caso, ¿no?, una democracia. Entonces, desde ese punto de vista, la democracia sí, efectivamente, es un proceso, pero la democracia también es un concepto, ¿no? Y desde ese punto de vista, es un concepto también que tiene una dimensión ideal, ¿no? Me gustaría entonces partir por señalar que una manera de tratar acerca de la democracia es refiriéndonos a aquello que la democracia no es, como para comenzar a despejar un poco a qué es lo que nos referimos con esta idea de la democracia, ¿no? Y acerca de los procesos que claramente no serían democráticos, ¿no? La democracia se define de manera negativa respecto del autoritarismo. El autoritarismo es como su cara negativa, su contrafaz, ¿no? Y son autoritarios todos aquellos sistemas que tienen un grupo reducido o un líder, ¿no es cierto?, que ejerce el poder dentro de límites que son mucho más laxos que los límites que pone la democracia a quienes gobiernan, ¿no? En un autoritarismo, el grupo gobernante prácticamente no tiene imposiciones, no tiene límites alguno, ¿no?, para el tipo de decisiones que toman, ¿no? El pluralismo también es un pluralismo limitado el que existe en un autoritarismo. No se permite la libertad de pensamiento, la libertad de organización. Desde luego, ¿no es cierto?, no se permite tampoco la oposición. En ambas dimensiones, ¿no es cierto?, la democracia justamente está en las antípodas de este régimen autoritario. Y es justamente un régimen de limitación del gobierno, ¿no? Establece limitaciones a qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. También establece limitaciones a los gobernantes y promueve el pluralismo político y social, el pluralismo ideológico, el pluralismo de las ideas. Y quienes ejercen el poder, ¿no?, a diferencia de lo que ocurre en un autoritarismo, son responsables de lo que hacen y de lo que deciden. En cambio, los regímenes autoritarios, nadie puede hacerse responsable ante la ciudadanía. La ciudadanía no puede exigir responsabilidad de quienes son los gobernantes, para decirlo de otro modo. Aquí ustedes tienen
una definición que con el clásico sentido de humor, ¿no es cierto?, británico, Sir Winston Churchill, que fue, ¿no es cierto?, quien era el jefe de gobierno, ¿no es cierto?, durante la Segunda Guerra Mundial, un político conservador y primer ministro del gobierno del Reino Unido. Él señalaba lo siguiente, vale la pena leerlo, ¿no? Se han probado muchas formas de gobierno y muchas serán probadas en este mundo de pecados y desgracias. Nadie cree que la democracia es perfecta, ni sabe. En efecto, se ha dicho que la democracia es la peor forma de gobierno, con excepción de todas las demás que se han probado de tanto en tanto, ¿no? Es una definición que justamente de una posición respecto de la democracia que pone en extremo realismo, ¿no es cierto? Y con algo de gracia la idea de que la democracia realmente vivida, ¿no?, nuestra experiencia cotidiana de los regímenes democráticos puede ser, ¿no es cierto?, también muy frustrante, ¿no? Pero no obstante, pareciera que es lo mejor que nos queda. Entonces, yo quisiera señalar entonces ahora que tenemos esta dimensión de la democracia como algo empírico, como algo realmente existente, que es lo que podemos describir, ¿no?, a partir de, por ejemplo, los esfuerzos que realiza la ciencia política cuando intenta referirse a la democracia, pero también tenemos la democracia como un concepto ideal, ¿no?, como un concepto normativo, ¿no?, y como un concepto evaluativo, y con eso nos referimos a esta dimensión del deber ser de un régimen democrático, de el logro de ideales que son difíciles de alcanzar, pero que no obstante eso, ¿no es cierto?, tienen una dimensión importante en nuestra vida política, en tanto promueven, ¿no es cierto?, también el proceso político que queremos que se acerque lo más posible a ese ideal de democracia. Entonces, tenemos esta doble dimensión, la dimensión de lo empírico y lo realmente existente, los regímenes democráticos realmente existentes, que como nos sugería Winston Churchill, suelen provocarnos una gran frustración, ¿no?, especialmente si los comparamos con esta otra faz, ¿no?, de la otra cara de la moneda, que es el concepto ideal, ¿no?, de democracia, que es con el que usualmente nosotros evaluamos nuestra experiencia vivida de la democracia. Por eso es que nos provoca frustración. Pero de otro lado, ¿no es cierto?, también nos promueve, ¿no?, nos moviliza, ¿no?, nos invita a transformarlo, porque como voy a terminar diciendo, hoy día la democracia es también una tarea infinita, ¿no?, como otros importantes términos, ¿no es cierto?, que utilizamos en nuestro vocabulario político, como los términos igualdad, como los términos libertad, o como los términos de la justicia, ¿no?, y de la justicia social. Todos ellos son términos que de alguna manera nos convocan a una tarea política transformadora y que se refieren a ideales también. Y me voy a referir ahora brevemente entonces, porque entre estas dos dimensiones de la democracia realmente existente y empírica, y la democracia como un concepto ideal, ¿no?, un deber ser, tenemos una serie de experiencias reales y concretas que se expresan en nuestras instituciones, ¿no? Y esa es la forma de la democracia procedimental, ¿no?, que en términos políticos se ha expresado como una democracia constitucional, liberal y representativa, y que implica formas de democracia directa, formas de democracia participativa, formas de democracia también representativa. Esta democracia constitucional, las instituciones características de nuestra forma liberal de democracia, de nuestra forma representativa de democracia, tienen que ver con una serie de instituciones que crean espacios en donde los ciudadanos se expresan y participan, ¿no?, de manera directa.
pero también crean espacios en donde nuestros representantes, aquellos a quienes nosotros elegimos para que representen nuestros intereses, ¿no es cierto?, ellos participan allí en un proceso deliberativo, ¿no? Entonces tenemos distintas dimensiones, una dimensión de democracia directa y participativa, una dimensión de democracia representativa, pero también tenemos esta dimensión deliberativa en la cual se discute, se debate acerca de las decisiones, ¿no? Y los procedimientos, las instituciones que tenemos en nuestras democracias realmente existentes cumplen con estas distintas dimensiones, ¿no? O tienen de alguna forma, ¿no es cierto?, son una encarnación de estas distintas dimensiones, participativa y directa, deliberativa y representativa. Pero también la democracia, de alguna forma, genera expectativas en las personas. Todos esperamos algo, ¿no?, de los procesos democráticos. Esperamos, por ejemplo, procesos que generen mayor justicia social, o esperamos, ¿no es cierto?, que sean procesos que fomenten la mayor libertad de las personas, ¿no? O esperamos que sean procesos que promuevan también la coexistencia pacífica, ¿no?, en una sociedad compleja y muy diferenciada. Todos esos procesos también implican un cierto resultado de la democracia, ¿no? Cada uno de esos procesos, entonces, al generar un cierto resultado, estaría justamente vinculándose a esta otra dimensión, que es la dimensión de la democracia sustantiva, en tanto un producto, ¿no?, de los procesos democráticos, ¿no? Y eso es lo más difícil de lograr, es en ese campo en donde justamente se producen nuestras frustraciones con la democracia, porque sentimos frecuentemente que la democracia no logra garantizarnos los niveles de seguridad social, de igualdad, ¿no?, que uno esperaría, o no logra producirnos, ¿no es cierto?, también satisfacción con los niveles de libertad que nos provee, ¿no? Sentimos muchas veces que somos menos libres que lo que en el papel la democracia promete. Y una dimensión adicional o una forma de expresarse, ¿no?, estos procedimientos democráticos tiene que ver justamente con la definición de las instituciones, ¿no?, y las maneras en que se toman decisiones en las democracias, ¿no?, estos procedimientos, ¿no? Y estos procedimientos democráticos usualmente definen cuestiones bien fundamentales como quiénes están autorizados para participar, quién vota, por ejemplo, ¿no?, quiénes están autorizados, ¿no?, en tanto categorías de personas, ¿no? Son los mayores de edad, son solamente los varones, son los varones y las mujeres, son las personas que no han cometido crímenes, por ejemplo, son las personas que por lo tanto pueden de alguna forma representar públicamente que son buenos ciudadanos, que se comportan y siguen la ley, ¿no es cierto? Son personas que representan una mayoría de la población, ¿no? Hay algunos excluidos de estos procesos. Y por otro lado, ¿cuáles son las temáticas? ¿Sobre qué materias, ¿no?, están estas personas autorizadas a participar? ¿Sobre qué materias pueden ellos tomar decisiones, ¿no? ¿Sobre qué materias pueden ellos decidir? Ambas cuestiones, quiénes son los autorizados a participar, y por otro lado... Déjame. Y por otro lado, disculpen, en esta. Y por otro lado, ¿quiénes son? ¿Que vaya ahora a la casa? Perdón, me voy a tener que... Estoy haciendo una clase. Pero ella te está preguntando. No puedo. Dile. Llévatela.
disculpen, ¿no? Tuve que hice una interrupción, esto es lo que ocurre frecuentemente en las situaciones de trabajo en la vida cotidiana. Doméstica, de trabajo en la vida cotidiana, sí, el trabajo telemático, así que me disculpo, pero... No se preocupe si pueden pasar situaciones así que sí. todo bien. Bueno, entonces está justamente señalando que aquí hay dos tipos de cuestiones que son fundamentales. Por un lado, ¿no es cierto?, quiénes son las personas autorizadas a participar, pero por otro lado, sobre qué materias también se toman decisiones, ¿no? Ambas cosas son sumamente relevantes, ¿no? Cuando nosotros enfrentamos como ahora este proceso de discusión acerca de cuáles son nuestras leyes constitutivas, el mayor estatus, ¿no es cierto?, de nuestro aparato jurídico, ¿no?, nuestra constitución. Justamente lo que definimos allí en parte es quiénes son las personas que participan de este sistema político, quiénes están autorizados para votar en él, ¿no?, quienes también pueden votar, con qué requisitos, ¿no es cierto?, están ellos autorizados para tomar decisiones y para votar, quienes pueden ser representantes, quienes pueden gobernar en nuestro nombre, ¿no? Y por otro lado, sobre qué materias se toman estas decisiones, ¿no? Sobre qué materias se puede decidir. Voy a intentar acercarme más rápidamente a un par de definiciones que me parecía que podían ser importantes para encuadrar un poquito más esta discusión, ¿no? Y definir la democracia, ¿no es cierto?, como se intenta aquí, ¿no?, es una tarea muy difícil, ¿no? Sobre democracia se puede decir mucho. Hicimos este pequeño ejercicio al inicio y nos dimos cuenta que se pueden decir diferentes cuestiones, ¿no?, acerca de la democracia. Y muchas de ellas en realidad tienen mucho sentido. Estamos ante un término, ¿no?, de sinuoso, de difícil delimitación y sobre el cual los expertos tampoco llegan a establecer acuerdos, ¿no? Entonces hay aquí un campo de indefinición bastante amplio. No obstante eso, me parece que podría ser útil tener, para tener una cierta idea de cuál es el campo semántico al que nos referimos, tener un mínimo, ¿no?, de acuerdos sobre algunas cuestiones. Entonces, les leo la siguiente definición que proviene de Enciclopedia Británica y que es una definición muy utilizada hasta el día de hoy. La democracia puede ser definida como una forma de gobierno basada en el autogobierno del pueblo y en la época moderna en instituciones representativas libremente elegidas, un ejecutivo responsable hasta el pueblo y una forma de vida basada en el supuesto fundamental de la igualdad entre los individuos y su igual derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Acá tenemos entonces una definición genérica que está, aborda, digamos, varias de las dimensiones que ya hemos mencionado, ¿no?, que tienen que ver en parte con la definición del sujeto, ¿no?, el sujeto político fundamental, en este caso el pueblo, la ciudadanía, ¿no?, que tiene este cierto ideal, ¿no es cierto?, este ideal que está también presente en la idea de Abraham Lincoln, ¿no es cierto?, de el pueblo que también se autogobierna, ¿no?, pero que también está en el ideal antiguo de la democracia directa, ¿no?, y que en la época moderna, dadas las dimensiones que tienen, que adquirieron las sociedades contemporáneas, también desde la modernidad en adelante, pero muy claramente las sociedades contemporáneas, las democracias se organizan de manera principalmente representativa, ¿no?, en donde el ejecutivo, que es el gobierno, es hecho responsable, ¿no?, ante quienes son los representantes del pueblo, ¿no? Y usualmente eso lo vemos en este juego que hay entre ejecutivo y su oposición en el Parlamento muchas veces, ¿no?, o la oposición organizada en el Parlamento. No quiere decir eso que todo el Congreso, todo el Parlamento sea de oposición, pero se expresa también en ese juego gobierno-oposición, ¿no? Es el Ejecutivo entonces quien es responsable.
¿Y qué significa esta cuestión de la responsabilidad en una democracia? Significa que, a diferencia, por ejemplo, de los gobiernos de otros tipos de regímenes, como los gobiernos autoritarios, la democracia se caracteriza por ser el único tipo de gobierno que puede hacerse, que debe hacerse responsable, que está obligado a responder, por lo tanto, en alguna medida, a cuáles son los deseos y los intereses, las necesidades, ¿no?, de la ciudadanía. Y es eso justamente lo que provoca esta suerte de insatisfacción con nuestras democracias realmente existentes, en tanto muchas veces los gobiernos no responden, ¿no?, a nuestras necesidades, no responden a nuestros intereses, no responden a nuestras demandas, ¿no?, de manera satisfactoria. Pero nosotros tenemos la posibilidad, como decía Karl Popper, de que en democracia podemos al menos deshacernos de aquellos gobernantes que no responden a nuestros deseos, que no responden a nuestras necesidades y que no satisfacen, ¿no es cierto?, también nuestras expectativas. En la siguiente vuelta electoral vamos a poder poner a otra gente en ese espacio, ¿no es cierto?, gobierno. Esa es una característica entonces fundamental. Entonces, y yo quisiera ir cerrando ya, para más bien abrir el espacio para la discusión, dado que he tratado de mostrar a qué es lo que nos referimos con la democracia. Esto me permite volver a aquello que decía inicialmente, ¿no es cierto?, en esta cita algo humorística en algún sentido, ¿no es cierto?, de Winston Churchill, ¿no?, que ponía el acento en que la democracia puede ser muy mala, pero es lo mejor que tenemos, ¿no? Y por otro lado, esta otra manera de referirnos al concepto como un ideal, como un ideal imposible de alcanzar completamente, ¿no?, y que no obstante ello nos convoca permanentemente, ¿no?, con estas imágenes, ¿no es cierto?, de utopía, ¿no?, con estas imágenes de una plenitud, ¿no?, con estas imágenes de una búsqueda de una felicidad permanente, ¿no? La democracia en ese sentido es instituciones, como vimos, ¿no es cierto?, es una serie de reglas, ¿no es cierto?, que nos permiten gobernarnos, que permiten definir quiénes nos gobiernan. Es también un ideal, ¿no?, un ideal por alcanzar, pero que también debemos saber, ¿no?, genera frustración porque es siempre imposible, ¿no? Y no obstante eso, es necesario también. Estamos en esta paradoja de la necesidad, de la búsqueda, ¿no?, de una forma de vida democrática para nuestras sociedades, ¿no?, en donde las promesas de libertad, de igualdad y de justicia social puedan realizarse, pero por otro lado, ¿no es cierto?, estamos también limitados por las condiciones de nuestra vida, de la vida terrena, ¿no?, que son condiciones, ¿no es cierto?, restrictivas, ¿no?, que nos constriñen y que nos alejan de ese ideal. Bueno, yo quisiera entonces ahora dejar abierto el espacio, Yerko, para que luego de esto que traté que sea solamente una motivación inicial, nos genere posibilidades de diálogo, de discusión, ¿no? Yo estoy muy dispuesto también a establecer todos los diálogos y los debates y la deliberación que sea necesaria y respetuosa, y dejo entonces el espacio abierto para eso. Súper, súper. Muchas gracias, Hernán. Bueno, recordamos la forma en que también se puede participar. Pueden dejar sus preguntas a través del chat o también pueden solicitar la palabra por medio de la Quiero comentar algo, una como pregunta en general. Disculpen que lo interrumpa, no sé, no quiero interrumpir a nadie ni mucho menos, pero una consulta súper así, por decir algo, escueta. Ya, dale nomás. ¿Cómo realmente puedo saber si la democracia es mala o el sistema de democracia es bueno, pero está siendo mal ejecutado? Porque puede pasar que yo diga, chuta, el sistema es pésimo, no sirve, o que yo pueda decir, claro, está funcionando mal, pero la culpa no es del sistema,
sino es cómo lo manejan. Entonces ahí va mi como consulta. ¿Cómo realmente yo sé si la democracia es buena o mala si la gente que está haciendo parte y está organizando el sistema de la democracia lo hace de forma errónea? Entonces no puedo decir directamente que es mala la democracia. Ahí va mi consulta, como ¿realmente el sistema es malo o vemos a gente que lo está manejando mal? Pero muchas gracias, Connie. Hernán, ¿contestamos enseguida? ¿Ya? Sí, puede ser. O sí. Solo iba a agregar que también quienes están en la transmisión de YouTube, que también nos acompañan varias personas ahí, pueden comentar en la barra de chat de YouTube y también yo puedo ver las consultas. Dale nomás, Hernán. Bueno, Connie, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, es una pregunta compleja en el sentido siguiente, que tú introduces varias dimensiones aquí. Por un lado, está la democracia realmente existente, y cuando te refieres al sistema, yo tiendo a entenderlo como las instituciones, ¿no? Y de otro lado, tú te refieres a las personas que ocupan posiciones de autoridad en ese sistema, ¿no? Que son los políticos, usualmente, ¿no? Los políticos, las personas que muchas veces en la ciencia política nos referimos a ellos como los políticos profesionales, que son las personas que se dedican profesionalmente a la política, ¿no? Que viven de y para la política. Y claro, puede haber fallos en ambas dimensiones, en la dimensión de las instituciones, así como en la dimensión de cómo se seleccionan, ¿no? Y quiénes son los que están dirigiendo, por así decirlo, quiénes están gobernando, quiénes están conduciendo, ¿no? La discusión sobre la calidad de la democracia es una discusión eterna, muy compleja, pero yo creo que una cosa cuando uno estudia ciencia política que se aprende, ¿no?, importantemente es que es sumamente relevante considerar las instituciones como la llave fundamental. En tanto, uno tiene que tratar de crear condiciones para que, aun si nos llegaran a gobernar aquellos que son los menos aptos, por así decirlo, pensemos incluso aquellos que son los corruptos, las instituciones nos ayuden suficientemente para deshacernos de ellos en tanto, ¿no es cierto?, son, por ejemplo, los individuos menos aptos, ¿no? Entonces, si hay alguien que, por ejemplo, considera, llega al poder solamente para el enriquecimiento personal, por ejemplo, ¿no? Una buena democracia sería aquella que nos permite deshacernos de ese gobernante y cambiarlo, ¿no? Realizar un impeachment, por ejemplo, como ocurre en Estados Unidos, ¿no? O como ha ocurrido en algunas democracias. No ha ocurrido muchas veces, en todo caso, eso. Pero eso sí podría ser. Tenemos que generar, entonces, instituciones que nos permitan garantizar que los individuos que gobiernan sean los individuos, ¿no es cierto?, más aptos, por así decirlo, ¿no? Esto es una manera, por lo tanto, la respuesta es compleja, ¿no? Es compleja. Yo pongo más bien el acento en la calidad de las instituciones que en la calidad de los sujetos, y que cuando esas instituciones son de buena calidad, ¿no?, finalmente los sujetos que llegan a gobernarnos también van a ser selectivamente, ¿no es cierto?, escogidos para que sean aquellos que tienen mayor interés en producir resultados de bien común, ¿no?, resultados de interés general. No espero que esto satisfaga completamente tu pregunta, ¿no? Hay otra dimensión que tiene tu pregunta, que tú aludiste menos, pero que tiene que ver justamente con esta idea de la democracia como un concepto ideal, ¿no?, como una democracia por venir, como una democracia como una utopía, y desde esa perspectiva, ¿no?, esa dimensión de la democracia como un deber ser, el ideal de la democracia, ¿no es cierto?, también desde esa perspectiva la democracia realmente existente siempre va a quedar en deuda, ¿no? En definitiva, lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos, acá hay dos cosas, ¿no? Por un lado, como ciudadanos, ser activos. Activos significa ser ciudadanos, ¿no es cierto?, críticos, ser ciudadanos con capacidad de someter a cuestionamiento a nuestras autoridades,
y por otro lado crear instituciones que garantizan que ese ejercicio crítico de la ciudadanía, ¿no es cierto?, sea y pueda ser efectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Connie. Sigue abierto el espacio para preguntas, dudas, consultas, tanto en la barra de chat de YouTube como indicaba, pero también aquí pueden solicitar la palabra o solamente desmutearse y hacer algunas preguntas, tanto los profesores que están aquí, estudiantes. Ya queda abierto esto. Bueno, importante también indicar, Hernán, iba a hacer ese comentario al comienzo sobre lo interesante que resulta también tu presentación, ya cuando estás definiendo conceptos y elementos que hoy por hoy están muy a la orden del día, ya. Participación directa, democracia, la política, evidentemente son elementos que hay que darle profundidad y también un sentido de urgencia, porque evidentemente también eso lo comentamos la semana pasada, un elemento fundamental a propósito de esta convocatoria sobre el momento constituyente, constitucional, evidentemente va a ser, por ejemplo, una cosa es que se apruebe, por ejemplo, y vamos a iniciar un proceso constitucional de una redacción de la Constitución, pero luego también hay que dotar de contenido a esos elementos, por ejemplo. Entonces, por lo tanto aprovecho de preguntarte, por ejemplo, desde la ciencia política, ¿cómo se han visto estos procesos en otras partes del mundo que han tenido esta modalidad de participación ya constituyente más abierta, transversal, democrática, si podríamos señalarlo así? Porque también hay una especie de temor, por ejemplo, a estos procesos, esta hoja en blanco, por ejemplo, que se ha nombrado. No sé si puedes comentarnos un poquito sobre eso mientras sale alguna pregunta de intervención. Sí. Me parece muy importante. Voy a tratar de vincularlo con esta gráfica, que justamente alude a la dimensión, si ustedes quieren, más histórica, a pesar de que aparece muy formal, así dibujado. Tienen que pensar en un proceso en el cual la democracia se caracteriza por un incremento, ¿no?, de las formas de participación y la mayor inclusión social, por una parte, que es lo que tendríamos en este eje inferior, ¿no?, de la gráfica, ¿no? Y en el eje vertical, en el eje horizontal estaría, ¿no es cierto?, la participación. Mientras más a la derecha hay más alta participación, mientras más a la izquierda, ¿no es cierto?, es más baja la participación, ¿no? Entonces hay mayor democratización cuando hay más participación, ¿no? Y en el eje vertical, ¿no?, en este eje vertical, no sé si se queda claro acá en el movimiento de mi cursor, lo que vemos es las dimensiones de la libertad política, ¿no es cierto?, expresada como competencia, como debate, como capacidad de ejercer oposición real, como pluralismo, ¿no? Las democracias y la historia de la construcción de los procesos democráticos son de alguna forma un movimiento en estos dos ejes, ¿no? En el eje de la inclusión y el aumento de la participación, y en el eje del debate, de la liberalización, ¿no es cierto?, de la competencia política, ¿no? Ha habido momentos, por ejemplo, en la historia de Chile, en que hemos ido desarrollando, ¿no?, más, por así decirlo, la competencia y el desarrollo, ¿no?, de las libertades, en tanto pluralismo, ¿no?, que la inclusión. Eso era característico, por ejemplo, de los regímenes oligárquicos del siglo XIX. En Chile también podríamos caracterizarlo de esa manera. Y de manera paulatina y a la vez algo tardía, diríamos, ¿no?, se fue incorporando en la historia de la democracia chilena cada vez más y más personas al sistema, ¿no?, y fueron participando de manera más y más inclusiva. Desde ese punto de vista, si nosotros miramos nuestra historia constitucional fue siempre una historia entonces marcada por niveles de participación francamente bajos, ¿no?, pero que en sus contextos históricos tampoco eran inusuales, ¿no? Las constituciones que tenemos del siglo XIX
Entonces, no es raro que hayan sido constituciones elaboradas por una minoría selecta de individuos varones, ¿no es cierto?, predominantemente blancos, que tenían, claro, individuos que además tenían propiedad y poseían propiedad, ¿no? Y eran individuos educados, ¿no? Y educados de una manera, ¿no es cierto?, europeocéntrica sobre todo, ¿no? Y, entonces, desde esa perspectiva, uno podría decir, este movimiento inicial, ¿no?, era hacia una oligarquía competitiva, y hubo ciertos niveles de competencia, ¿no? Lo vimos también en el periodo de ensayos, ¿no?, constitucionales, ¿no?, previo a la consolidación de esta llamada Constitución de 1833, ¿no?, que en la oligarquía chilena había también diferentes visiones, ¿no?, en competencia, ¿no? Había un cierto pluralismo ideológico, ¿no? Y la historia de la democracia chilena es la historia entonces de la maduración de este proceso de liberalización, ¿no?, en el que paulatinamente se empieza a incorporar nuevos grupos sociales, ¿no?, y que comienzan a ser también vistos cada vez con menos recelo, ¿no es cierto?, por la oligarquía, ¿no? La incorporación, ¿no es cierto?, de sectores medios, la incorporación de la mujer, ¿no?, la incorporación de sectores ya francamente populares, ¿no?, de origen obrero, por ejemplo, o de sectores campesinos ya más tardíamente, en la década de los 60, ¿no? Es un proceso paulatino, ¿no?, que fue construyendo a nuestra democracia como una democracia, inicialmente una democracia muy limitada, ¿no?, pero que luego de que dejamos de tener formas de intervención en el voto, ¿no?, con el cambio en la cédula, ¿no es cierto?, del voto, que nos permitió terminar con la práctica del cohecho, por ejemplo, se comenzó a hacer más real la democracia y comenzó a ser menos una democracia limitada y a transformarse más en una democracia más plena, ¿no?, al menos en sus derechos formales, ¿no?, en sus derechos civiles y políticos formales, ¿no?, lo que podríamos llamar una democracia política, ¿no?, una poliarquía, ¿no? Y eso se comienza a consolidar más tardíamente durante el siglo XX, ¿no? Sí. Sí, mira, a propósito de lo que estás indicando, hay una pregunta de Antop, ya desde el Liceo San José de Puerto Aysén. Enviamos saludos, la voy a leer también, está aquí en la barra del chat. Dice: hola, muy buenas tardes. Más que una duda, tengo un punto de vista, al cual me gustaría conectar con el pasado histórico, no únicamente de nuestro país, sino de Latinoamérica en general. La democracia en América Latina es insípida y fácilmente quebrantable. Creo que este problema surge de un área esencial para el desarrollo de la ciudadanía y de la persona misma, que es la educación. En Chile tenemos el eterno problema de temerle a nuestra historia, que por tanto nos la restrinjan para poder mantenernos en el desconocimiento y así paulatinamente alejarnos de la toma de decisiones. La democracia va directamente conectada con el nivel de conocimiento que los ciudadanos tenemos sobre nuestras facultades, siendo esas los derechos y deberes, y también el rol del Estado. Aún así, me gustaría consultarle, ¿cuál cree usted que es el papel de la educación en el funcionamiento de la democracia? Uh-huh, uh-huh. Entonces, bueno, hay... Sí. Fíjate, Antón es la persona, perdón. Antov sale. Antov, perdón, Antov. La educación es tal vez el principal de los derechos sociales que defendieron a aquellos que se fueron moviendo cada vez más desde regímenes relativamente restrictivos de la participación a regímenes más amplios de participación, precisamente sobre la base de lo que es el supuesto de la pregunta, ¿no?, que es que un buen ciudadano es un ciudadano, ¿no es cierto?, educado, ¿no?, alguien que tiene capacidad
de entender el proceso político, ¿no? Alguien que tiene capacidad de discernir respecto de alternativas políticas distintas, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, claro, la democracia estaría muy y íntimamente ligada a la educación, y la democracia realmente existente y su ampliación, a la ampliación también de la escuela, ¿no? A la ampliación de de la educación pública, ¿no? Fundamentalmente. Los países que se fueron entonces incrementando, ¿no?, sus niveles de participación, eran países en los cuales también, en términos paralelos, iba aumentando también la educación pública, su cobertura, ¿no? Y en donde la educación ciudadana es una cuestión que es importante. Pero la educación, en términos formales, es una parte, diría yo, ¿no? La educación ciudadana no depende solo de la educación formal. La formación ciudadana no tiene que ver tampoco con la educación necesariamente solo en el espacio de la escuela. Tiene que ver con las formas, ¿no es cierto?, más fundamentales tal vez de nuestra interacción en la cultura, ¿no? Con las reglas del trato cotidiano. Tiene que ver también con, incluso con las formas de trato en la cortesía, por ejemplo, ¿no? Se refleja el respeto al otro, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con la formación en el hogar y con nuestra socialización temprana, ¿no? No solamente con las formas de socialización secundaria como en la escuela, ¿no? Tiene que ver también con muchas otras formas de socialización en secundaria que sí comienzan en la escuela, pero que también se dan en los espacios entre pares, ¿no? Se dan en la formación, ¿no es cierto?, que proveen también los partidos políticos, en las formas rituales que también tienen todas las democracias, ¿no? Las formas rituales, por ejemplo, nosotros siempre pensamos que una forma de decidir en democracia es el voto, pero el voto no es solamente una forma de decidir quién nos va a gobernar o quiénes nos van a representar, sino que es también una forma ritual de expresar nuestra adhesión con la democracia, ¿no? Desde esa perspectiva, nuestra identificación con un régimen democrático, por ejemplo, tiene mucho que ver con este rito de la elección, ¿no? Tiene que ver también con los medios de comunicación, con las redes sociales. Yo creo que tiene cada vez menos que ver con la formación formal en la escuela, ¿no?, la formación democrática, y tiene cada vez más que ver con esta serie de otras formas que yo estoy aquí enumerando, ¿no? Vinculados a prácticas sociales cotidianas, ¿no?, de interacción por medio de redes sociales, en interacción con nuestros pares, ¿no?, en distintos medios, en distintos lugares, ¿no? Muchos de nuestros problemas, ¿no es cierto?, más fundamentales tienen que ver no tanto, creo yo, con nuestra educación formal, ¿no?, sino que con nuestras prácticas cotidianas, ¿no?, y con la formación en la familia. Desde ese punto de vista, creo que poner demasiado énfasis también en la educación formal es un error, ¿no? Tenemos que buscar también otras formas de entender, ¿no es cierto?, la formación ciudadana, que no se limiten, no digo que no haya que hacer formación ciudadana y formación cívica, pero que no se limiten a lo que se puede hacer en la escuela en términos de incluso de un currículo, ¿no? Yo creo que hay muchas prácticas cotidianas que también se realizan en la escuela, como la manera de la convivencia, por ejemplo, de qué forma que adquiere la forma que adquiere la convivencia en la escuela, en el espacio, en los recreos, en el aula, ¿no es cierto?, que tienen muchísimo que ver con la formación ciudadana. Muchas gracias, Hernán. Bueno, sigue abierto el espacio por si alguien tiene más dudas, consultas. Si alguien quiere hacer alguna intervención, se desmutea también.
por YouTube todavía no hay ninguna... Me gustaría sí decir una cosa más que tiene que ver con el proceso, porque la pregunta que tú hacías, Yerko, también quedó ahí como media inconcluso el tratamiento, ¿no? Que tiene que ver con la construcción de la democracia. Que aquí a lo que nos vamos a referir, digamos, fundamentalmente con esta nueva constitución, ¿no? Nos vamos a referir fundamentalmente a qué forma le vamos a dar también a esta democracia. Lo que nosotros hemos vivido hasta el momento, ¿no?, en nuestras constituciones, ¿no?, en las sucesivas, no solamente en la actualmente vigente, que está del 1980, reformada muy profundamente, ¿no?, en el año 2005, pero insuficientemente, según muchos. Yo entre ellos creemos que insuficientemente. Esta delineaba las características de nuestra democracia como una democracia política, que establecía garantías, ¿no es cierto?, y derechos formales y deberes también, algunos deberes formales, pero en el sentido de derechos civiles y políticos. Y yo creo que estamos en condiciones en las cuales justamente buena parte de la discusión va a girar en torno de derechos sustantivos, derechos sociales, de derechos socioeconómicos, de derechos culturales también, ¿no? Entonces, este proceso desde una democracia política hacia una democracia más social, hacia una democracia que también otorgue garantías de bienestar para la población, hacia una democracia también culturalmente más pluralista, ¿no?, más multicultural, ¿no?, se va a referir también a una dimensión mucho más sustantiva de la democracia. La democracia va a tener que dejar de ser solamente un conjunto de reglas sobre cómo elegir a quién nos va a gobernar por los próximos 4 años y sobre quiénes están autorizados para participar de ese proceso, y va a comenzar a ser mucho más una democracia, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cuáles van a ser también los resultados del proceso democrático, ¿no? ¿Qué tipo de derechos queremos garantizar para el conjunto de la sociedad? Derechos culturales, derechos socioeconómicos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, ¿no? Entre otros. Entonces, este movimiento yo lo veo como parte de nuestra historia, ¿no?, que ha ido desde formas oligárquicas y competitivas a formas de democracia política como un proceso, ¿no es cierto?, continuo de perfeccionamiento, espero, ¿no?, de nuestra democracia hacia formas también cada vez más profundas, ¿no?, y más consolidadas de una democracia que también tiene una dimensión sustantiva y no solamente de procedimientos, ¿no?, de elección de las autoridades. Hernán, hay 2 comentarios ya para que vayamos cerrando el espacio por este día. Roberto Hernández nos dice, a propósito de lo que comentas, dice, puede ser que la democracia deba tener presente el comunitarismo, ¿ya? Es decir, trabajar más en equipo, desarrollar desde las bases la democracia, no solo acordarnos de ella cuando hay elecciones u otro proceso similar. En resumen, permitir que cada grupo vea la democracia como un proceso cotidiano. Eso nos dice Roberto, ¿ya? Y también Anelore hace una pregunta, ¿ya? Dice, ¿qué sucedería o qué sucede, por ejemplo, con una democracia en un gobierno anarquista? También tiene esa pregunta. Dos grandes preguntas. Sí, bueno, la pregunta de Nelore es rara en el sentido, no que sea rara, digamos, la manera de pensar, sino que lo interesante es que es rara porque introduce una paradoja, ¿no? Esta sería la pregunta, ¿podría haber un gobierno anarquista? Es como una cierta contraposición, una cierta paradoja, ¿no? En el sentido de que la anarquía justamente en su expresión más abstracta al menos, ¿no es cierto?, implica una disolución de la distinción entre gobernante y gobernado y un ideal de un autogobierno de cada individuo, ¿no? Disolviendo entonces, por ejemplo, una estructura de un Estado que nos gobierne, ¿no?
Entonces, desde ese punto de vista, cierto pensamiento anarquista implica una radicalización del ideal del autogobierno, ¿no? Pero hay otras tendencias anarquistas que no enfatizan tanto, diría yo, ese aspecto libertario, ¿no? No sé a qué es exactamente lo que se refiere Anelore en ese sentido, ¿no? Con la idea del el gobierno anarquista, ¿no? No sé si se refiere a este ideal del autogobierno. Creo Hola, que está hablando Nelore. Sí, ahí está. Hola hola, Nelore, ¿de dónde nos hablas? de Ancud. Hola, hola, Pues, Hola, Anelore. ya, es que yo me refería como un gobierno anarquista porque en realidad me acordé que en España hay una escuela que es anarquista y se trabajan y como en conjunto, toda la escuela elige las materias que hace. Entonces sería como un tipo de democracia donde sería más directa. Entonces, con eso lo relacioné, pero no sé Sí. exactamente qué sería, pero si realmente sería una democracia o no. Ujú, ujú, ujú. Bueno, Anelore, en realidad la democracia, como yo dije en algún momento, es un término, ¿no? Un término sobre el cual no hay completo acuerdo, ¿no? Hay diferentes visiones, es de alguna manera un, un significante, un símbolo, ¿no es cierto?, vacío en el cual diferentes ideologías también han proyectado sus distintos principios, por así decirlo, ¿no? Y entonces ha habido o se ha llamado democrático a muchos ideales bien distintos, ¿no? Eh, pero desde esta perspectiva, ¿no es cierto?, que tú estás señalando justamente se relaciona en parte a lo que yo decía, ¿no?, que es este ideal de la democracia desde el punto de vista del autogobierno, es decir, esa escuela, ¿no es cierto?, por medio de mecanismos de participación directa que otorgan un espacio de igualdad para cada uno de los individuos sin establecer asimetrías, ¿no?, como las que existen entre un educador y un educando, ¿no?, como las que existen entre un profesor y un estudiante, ¿no?, establecen un currículo de común acuerdo y llegan, ¿no es cierto?, por lo tanto, a tomar decisiones de autodeterminación de los contenidos que van a tratar y de cómo van a ser esos tratados eventualmente, ¿no? Esos niveles de decisión justamente son niveles de autogobierno, ¿no es cierto? Ahora, ¿es eso suficiente para definir a algo como democrático? Yo diría que no. Diría que no por la razón siguiente, que básicamente también una democracia implica el respeto también a las minorías e implica, por lo tanto, que el principio mayoritario es un principio que tiene ciertas limitaciones, ¿no? En la lógica del anarquismo, muchas veces justamente ese aspecto que se relaciona a nuestra historia constitucional, al liberalismo constitucional en particular, que justamente ha enfatizado sobre todo esta protección de las minorías, por así decirlo, ¿no?, o de la protección de los individuos, ¿no?, es muchas veces algo que se pasa a llevar en regímenes en los cuales se pone por sobre eso el principio mayoritario, ¿no? Entonces uno tendría que preguntarse cuál sería el ideal en esa experiencia, en esa escuela, por ejemplo, de democracia, pensándola como una democracia que intenta maximizar el autogobierno, ¿no?, la autodeterminación, pero para que realmente tenga este sentido profundamente democrático, como digo yo, tendría que garantizar también que va a haber en esa autodeterminación un ejercicio respetuoso también de las minorías, ¿no?
Eso sería muy importante. La segunda pregunta, que es la de Roberto Hernández, ¿no? Se refería a la democracia como un proceso cotidiano, finalmente. Sí, sí. Y la idea de la comunidad. Yo quisiera responderle yo tengo un cierto problema con la idea de la comunidad y del pueblo, ¿no? Como elementos fundamentales para anclar en ella la construcción de un sujeto democrático. Me gusta más la idea de la ciudadanía. Y quiero explicar con una figura, digamos, a quién me refiero con esto. La idea de la comunidad es una idea sumamente importante, ¿no? Y muy... Hoy en día, diría yo, ¿no es cierto?, después del 18 de octubre, además, estamos todos tratando de anclar más nuestras identidades locales, ¿no es cierto?, más nuestra experiencia política en los territorios y, en última instancia, en nuestras comunidades, ¿no?, que son estos espacios más reducidos, más pequeños, que se parecen un poco más a la aldea. Y que se parecen un poco más a la aldea porque en realidad tienen que ver con aquellas personas con las que establecemos lazos cotidianos de intercambio, ¿no?, de relación, de afecto, de respeto, ¿no? Y son lazos de relaciones que también se construyen en el cara a cara, en el encuentro, ¿no? Eso es una comunidad, ¿no? Y tiene mucho de valioso eso. No quiero decir que no lo sea, tiene mucho de valioso. Pero si yo, ¿cómo irritaría esta idea de la comunidad, ¿no? Con la idea de la ciudadanía también, ¿no? En tanto una experiencia que se ancla no tanto en la figura de la aldea y de la relación cara a cara y de ese confort que nos provee esa gente con la cual yo me entiendo inmediatamente, porque crecí con ellos, porque hablo el mismo lenguaje, ¿no? Y porque conozco a su familia y conozco sus valores, los compartimos y nos respetamos mutuamente. La idea de la ciudad, de la metrópoli especialmente, ¿no?, es una idea que sobrepasa, ¿no?, se aleja del encuentro cara a cara, en donde los sujetos que participan de ella, los ciudadanos, llamémoslos así, son muchas veces sujetos anónimos, unos respecto de otros, ¿no? Y no obstante eso, logran construir una cierta convivencia, ¿no? Y ese anonimato también otorga o tiene un cierto lado positivo, creo yo, ¿no? Que tiene que ver con el pluralismo, con los distintos estilos de vida, ¿no?, que también te provee el anonimato. La experiencia de la aldea tiene en parte esto que se refleja muy claramente en este dicho, ¿no es cierto?, de que pueblo chico, infierno grande, ¿no?, y que se refiere a la presión social que ejerce esa aldea, que ejercen los pares. Y lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, en la comunidad. En algún sentido hay un control social muy grande sobre lo que yo hago, ¿no? Si yo me quiero teñir el pelo azul, si yo quiero optar por una forma de vida no convencional, ¿no?, probablemente en la aldea se me va a hacer muy difícil vivir esa experiencia, ¿no? Y voy a preferir el anonimato, ¿no?, de la metrópoli. Entonces, el ideal de la metrópoli, por así decirlo, de esta gran ciudad en donde todos somos anónimos, somos en ese anonimato también sujetos bien libres, o más libres que en la comunidad. Entonces, lo que yo creo que nosotros vivimos, en buena medida, ¿no es cierto?, es un proceso en el cual vamos a poder construir ambos, tomar lo mejor de ambos mundos, ¿no?, construido sobre esta idea de la ciudadanía, ¿no? Una ciudadanía que se ancla en los territorios y que se ancla también en la experiencia local, ¿no?, pero también una ciudadanía que se puede beneficiar, ¿no?, de esta amplitud, de esta maximización de la libertad que nos otorga también una sociedad citadina, ¿no?, una sociedad, por así decirlo, que escapa a las dimensiones de la aldea solamente, en donde los espacios de pluralismo son mucho mayores, ¿no?
en donde la comunidad, las comunidades, las distintas comunidades con sus distintas formas de vida, ¿no es cierto?, pueden convivir en esa gran metrópolis, por así decirlo, ¿no? Que sería la polis, la democracia, ¿no es cierto?, nacional, entendida, ¿no es cierto?, de manera más amplia, ¿no? Entonces, creo que hay que promover ambas, ¿no? La experiencia de la comunidad es muy valiosa y se ha sobreenfatizado porque carecimos durante mucho tiempo, producto de la mercantilización de nuestra sociedad, de la promoción del individualismo, de la comodificación de todo, ¿no? Enfatizamos mucho, ¿no? O más bien desvalorizamos mucho, ¿no es cierto?, la experiencia comunitaria. Y ahora la hemos rescatado desde octubre en adelante nuevamente, ¿no? Pero también, como se dice usualmente, cuando uno está bañando una guagua en una batea, ¿no es cierto?, en una bañera, ¿no es cierto?, y quiere cambiar el agua, ¿no? No tiene que tirar con el agua sucia a la guagua, ¿no es cierto? Hay que salvar entonces también esta idea de la libertad que nos ha proveído también la democracia, ¿no? Entendida como la democracia a nivel nacional, ¿no? Que va acompañado de este pluralismo, de esta multiplicidad de comunidades. Entonces, en vez de ser, por así decirlo, como una especie de puré con todas las comunidades juntas, yo promovería una democracia que sea como una especie de mosaico, en donde cada comunidad, ¿no es cierto?, y sus valores y sus formas de vida distintas, ¿no es cierto?, puedan tener brillo propio, ¿no? Súper. Muchas gracias, Hernán. Bueno, para finalizar, Connie también quiere hacer una pregunta, tanto para ti y para mí también me involucra en la pregunta. Connie, Sí. ¿está ahí? Sí, todavía estoy aquí. Disculpe, es que es una pregunta más de opinión. No necesariamente tiene que ser tan objetiva, ni mucho menos. Yo, de repente, las noches, uno cuando se queda dormido, yo sobre todo que me quedo así como pensando, así, divagando ideas. Y dentro de la charla empecé, como decir, a pensar varias cosas y dentro de ella está, ¿qué realmente es la democracia? ¿Democracia solamente es ir a votar, elegir a mis representantes? ¿O hay algo más allá? Y mi consulta, que es para los dos, es la siguiente. ¿Ustedes creen en otro sistema que pueda ser superior a la democracia? ¿O creen que este sistema es bueno, solamente que tiene algunas fallas que puede ser perfectible? Y más que nada que si piensan en otro sistema, me puedan detallar cómo sería ese dicho sistema. Opinión personal. Nada más. Súper, súper. Muchas gracias, Constanza. Hernán, sobre la estrella aquí, después opino yo. Ya, mira, Constanza, mira, yo te invito de nuevo a leer esta definición, no es una definición en verdad, pero este texto de Winston Churchill, ¿cierto? Se ha probado muchas formas de gobierno y muchas serán probadas en este mundo de pecados y desgracias. Está hablando entonces Churchill ahí de un mundo que se caracteriza más por el barro y por la suciedad y por lo denigrado, por así decirlo, de nuestra experiencia humana, ¿no? De lo bajito que es nuestra experiencia humana, lo bajita que es, ¿no? De lo incompleto que es cualquier régimen, por lo tanto, ¿no? De lo no pleno de la experiencia, ¿no?, de cualquier gobierno, ¿no?, de cualquier forma, de cualquier sistema. Nadie que cree, dice él inmediatamente entonces, que la democracia es perfecta, ni sabia. Él entonces con un extremo realismo nos está diciendo: no le pidamos a la democracia, ¿no es cierto?, la sabiduría máxima, ni que nunca se equivoque, ¿no es cierto?, en producir decisiones políticas, ¿no? En efecto, se ha dicho que la democracia es la peor forma de gobierno, ¿no? Los ingleses tienen en esto mucha experiencia, de muchos siglos, mucho más que nosotros, llevan varios siglos de democracia, ¿no? Y entonces muchas veces, ¿no?, se han visto tentados de cambiar también la democracia, porque cuando se dan cuenta que la experiencia cotidiana de la democracia es la de la corrupción, es la del tráfico de influencia, es la del dirigente que en vez de promover el bien público tiene su propia agenda y sus propios intereses, ¿no?, como número uno,
Bueno, ante esa experiencia tan frustrante, ¿no? Pensamos que tenemos que buscar otra alternativa a la democracia entonces, ¿no? Y criticamos a la democracia como la peor forma de gobierno. Pero luego nos dice Churchill lo siguiente, ¿no? En efecto, se ha dicho que la democracia es la peor forma de gobierno, con excepción de todas las demás que se han probado, ¿no? Entonces, lo que nos ha dicho con eso es que, claro, bueno, la democracia tiene muchas fallas, muchas incompletudes, ¿no? Y es de suyo algo entonces que invita a la crítica. Pero la verdad es que es lo mejor que nos hemos podido dar. Hay una cuestión, yo diría que es fundamental, y que es que en la democracia tú mencionaste la idea, se define, ¿no es cierto?, esto como limitado al voto. Yo diría no es limitado al voto. No es solo eso, es una forma de vida también la democracia. Porque si la democracia es también un ideal, aun cuando nosotros tengamos distintos ideales, cada uno está pensando de alguna forma con base a ese ideal y compara con base a ese ideal también la realidad experimentada, la realidad de la democracia vivida, ¿no? Y en ese proceso intenta acercarse, si es una persona honesta, ¿no es cierto?, con honestidad intelectual también, intenta acercar el régimen, ¿no es cierto?, realmente vivido, la experiencia realmente vivida, a esa construcción ideal. ¿No? Pero la democracia en tanto proceso electoral, algo sí nos confiere, ¿no? Y es que hemos reemplazado en el juego democrático, ¿no?, aquello que es el conflicto brutal, ¿no? Lo hemos reemplazado por una forma de procesamiento permanente, ¿no?, de los conflictos. Y eso es valiosísimo, ¿no? Es reemplazar, como hizo un libro famoso, ¿no es cierto?, el proceso de la democracia es como reemplazar, ¿no es cierto?, la lógica de las balas por la lógica de los votos. Es reemplazar los peñascasos, ¿no es cierto?, por la votación también, ¿no?, por el proceso electoral. Entonces, el proceso electoral no es todo, pero mucha que es importante, ¿no? Y nos provee una forma entonces de manejar los conflictos sociales, ¿no? Las sociedades son complejas y están permanentemente en conflicto, ¿no? Y lo que hace entonces el proceso democrático es ayudarnos a conducirnos como sociedad sin que lleguemos a disolvernos, a fragmentarnos, ¿no es cierto?, a matarnos unos con otros, ¿no?, a transitar por ese proceso conflictivo, ¿no es cierto?, y ir construyendo soluciones y decisiones, ¿no?, en ese tránsito, que claro, no son completamente satisfactorias probablemente para mí, o para ti, Connie, o para Yerko, ¿no?, pero que al encontrar un punto medio entre nuestros deseos y nuestros intereses y nuestras necesidades, nos satisfacen al menos mínimamente, ¿no?, de manera tal que no lleguemos a matarnos unos a otros para conseguir lo que queremos, ¿no? No te provee mucho más que eso la democracia. Pero, insisto, tampoco es poca cosa. La democracia, entonces, evita la crueldad. La democracia evita la muerte innecesaria, obviamente. La democracia evita la guerra. Súper. Muchas gracias, Hernán. Bueno, igual agregar muy cortito a la opinión también, Connie, más desde mi disciplina. Bueno, yo no me presenté, soy Yerko, soy profesor de historia, magíster en historia reciente. Creo que efectivamente el valor de la democracia está ahí, uno lo puede argumentar precisamente cuando hay épocas de la historia donde la democracia se ausentó o no está, ¿ya? O se hizo que no esté. Entonces, efectivamente, cuando las sociedades no son democráticas y comienzan a funcionar bajo una lógica que inclusive donde prima la muerte, por ejemplo, la desaparición, la anulación de otro sujeto, la anulación del que piensa distinto, creo que efectivamente ahí adquiere un valor por contraposición también.
¿ya? Donde evidentemente puede haber separación de ideas, pueden haber encuentros, desencuentros, pero siempre van a estar en el marco de la legítima diferencia que existen dentro de un sistema democrático y siempre amparados bajo un marco normativo, que serían en este caso, sobre todo para las democracias modernas, por ejemplo, los derechos humanos, que efectivamente también nos van a otorgar una cierta ética de mínimos también para este funcionamiento democrático. Sí. Efectivamente, también creo que es necesario, cuando nosotros hablamos de democracia, creo que gran parte de las críticas también que se hacen a las democracias ya son críticas a nosotros mismos, ya. No solamente, digamos, criticando a un otro, sino también la falta de prácticas democráticas que hemos instaurado en nuestra sociedad, y la principal crítica que le podemos hacer a la democracia es su falta de profundización democrática, efectivamente. Entonces, por lo tanto, creo que, y aquí como opinión también, creo que a nuestras sociedades les falta profundizar mecanismos democráticos, no solamente avanzar en democracias formales, democracias asociadas a un voto, por ejemplo, ya un voto cada cierto tiempo, un voto periódico para elección de autoridades, sino avanzar en democracias políticas sustantivas, profundas, económicas, sociales, donde efectivamente estos ideales modernos de libertad, igualdad y fraternidad se hagan carne también. Y eso desde la historia nosotros vemos que efectivamente hay una deuda, no solamente a nivel chileno, sino latinoamericano también, donde ha existido un cierto temor a la democracia también, porque efectivamente la democracia da cuenta de un proyecto, ¿ya? Un proyecto igualitario, un proyecto democrático precisamente, pero ahí empiezan los temas más asociados con elementos históricos, como las contraposiciones de élite, como señalaba Hernán en algún momento, por ejemplo, proyectos políticos, donde inclusive hoy día nosotros podemos ver crítica donde se establece que la democracia hoy por hoy también como discurso ha sido cooptada por ciertos sectores político-ideológicos también, por ejemplo. Entonces creo que hay muchísimo que avanzar, muchísimo que mejorar, pero la democracia es una tarea y una visión que debe ser irrenunciable, creo, en las sociedades modernas. Ya creo que sobre todo las personas que han vivido periodos que no son democráticos tienen muchísimos argumentos también para decir precisamente por qué las democracias son necesarias. O sea, nosotros ya lo estamos viendo desde lo que pasó desde la Revolución de Octubre, o ahora a propósito de la pandemia coronavirus, cómo resentimos la pérdida de nuestras libertades, por ejemplo, desplazamiento, reunión, efectivamente. Entonces, por lo tanto, creo que ahí se hace necesario lo interesante y lo vital que resulta vivir democráticamente, no solamente promover una democracia. Esa sería mi opinión, Connie. Muchas gracias por todo. Super. Hernán, No, no sé. gracias. Sí, no, gracias a todos. Palabras finales para despedirnos, supongo, ¿no es cierto? Claro, invitarlos a la democracia es una tarea infinita, como les decía yo al inicio, ¿no? Y en ese sentido, yo suscribo todo lo que dijiste tú, Yerko, ¿no? Y si algo a mí me motiva es justamente la democratización de la democracia, ¿no? Eso quiere decir llevar a los procedimientos, ¿no es cierto?, cotidianos y a las formas de vida cotidianas también, valores democráticos como el de la libertad, la igualdad, el pluralismo, ¿no?, la amistad cívica, que son cuestiones que nos están faltando mucho, ¿no?, en muchos ámbitos. Entonces, invitarlos a todos ustedes a que desde esa perspectiva también piensen en la democracia atesorando sus visiones, ¿no es cierto?, sus ideas, sus ideales, sus utopías. Connie decía, ¿no es cierto?, a mí me gusta divagar a veces. Bueno, ese divagar tiene que ver con la construcción, ¿no es cierto?, de imágenes ideales, de cómo uno sueña, ¿no? La dimensión del sueño de la democracia, ¿no es cierto?, es algo que tenemos que rescatar, porque es justamente algo que nos promueve la condición humana, promueve el cambio social en esa dirección también. Súper, súper. Muchas gracias, Hernán. Agradecemos a todos y todas quienes participaron hoy en esta interesantísima conversación que va a estar disponible a través de la página de YouTube de Vinculación con el Medio de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Ahí van a poder acceder ustedes también. Invitamos a que sigan nuestras redes sociales en Instagram, humanidades-UH, ya,
humanidad-UH, pero también en Facebook, Facultad de Filosofía y Humanidades UH. Ahí nos van a encontrar, van a poder ver este registro y ciertamente van a poder acceder a varias actividades. Estamos teniendo nutridos panoramas en función de esta nueva modalidad que nos permite con cierta mayor facilidad poder compartir. Tuvimos gente acá, Chillán, Chiloé, Punta Arenas, Osorno, entonces la presencialidad evidentemente no nos iba a permitir hacer eso, así que esperamos que sea la primera de muchas, en nombre de la Coordinación de Vinculación con el Medio, del profesor Marcelo Arancibia, también de nuestro equipo de decanatura, te damos y de la Comisión de Vinculación con el Medio, te damos las gracias, Hernán. Esperamos poder contar contigo en algunas otras actividades también, para que van a ser súper y muy necesarias, a propósito de lo que indicaba la semana pasada también de la preocupación de un historiador que tuvo invitado, un destacado historiador Mario Garcés, que nos decía el desafío no solamente está en el 25 de octubre, sino la gran prueba va a ser que nos depara el 26, que queda el siguiente día, cuando hay que dotar de contenido este debate. Así que eso, muchas gracias a todos y todas, y nos vemos, y prontamente van a salir las invitaciones para el siguiente ciclo de talleres para estudiantes de enseñanza media de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Un abrazo, nos vemos. Gracias, Hernán.